Bueno, siguiendo con narcisismo, cuando terminé y reescuché y escuché, mejor dicho, el audio anterior, me di cuenta que no había mencionado dos cuestiones importantísimas que Freud menciona al principio del artículo. Yo las omití. Son las siguientes: la definición del narcisismo como el estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor de objeto, es decir, entre la pura satisfacción autoerótica de la pulsión y el amor de objeto, en el sentido de que algo de la satisfacción pulsional, pero ya en el terreno del placer, pueda ser acorde en relación a la elección de algún objeto amado. Es decir, en ese sentido, todo esto está a cargo del yo, evidentemente, y es ni más ni menos que lo que Freud plantea en lo que vimos también de pulsiones respecto del yo placer y el yo realidad definitivo. Es decir, aquella posibilidad de que algo de la pulsión esté acorde con el placer y podríamos agregar ahora con el amor en relación al yo, y bueno, algo no, algo siempre va a quedar excluido de eso. Y lo otro que omití es cuando Freud plantea que para la génesis del yo es necesaria una nueva acción psíquica. Esta nueva acción psíquica, bueno, también remito a ese punto de pulsiones de yo, placer y realidad, pero en un sentido más amplio también decimos que es la identificación, esa nueva acción psíquica. En un sentido amplio, porque bueno, la identificación después, aquí no está tratada en este artículo, después habrá que precisar más de qué identificación se trata. Es decir, no es lo mismo una identificación edípica que una identificación narcisística al modo de la psicosis, en fin. Ahí hay especificidades que hacer y que incluso no quedan del todo claras aún a lo largo de la obra de Freud, digamos, es un tema la identificación. Bueno, entonces sí, retomando lo que tiene que ver con las elecciones en la vida amorosa, lo que Freud va a considerar, siempre aclarando, Freud, que hay, digamos, una división no tan tajante entre las cuestiones de los tipos de elección que puede haber en el amor. Es decir, que pueden coexistir. De hecho, en determinado momento, él dice que tanto digamos, la libido de objeto y la libido narcisista muchas veces son como dos senderos de un mismo camino. Es decir, que hay una cierta comunicación, que hay como una cierta mezcla, que no, los tipos que plantea no son tipos puros estrictamente. Si bien el bailar, digamos, lo que él llama, por un lado, la elección de objeto por apuntalamiento o anaclítica, y por otro lado, lo que es la elección narcisística o narcisista de objeto. Pero hay objeto, es decir, fíjense que aunque se llame narcisista, hay objeto. El tema es qué es lo que se juega con el objeto o en relación al objeto, tanto en una como en la otra, o sea, tanto en la anaclítica como en la narcisista. Por eso él plantea esto de que, bueno, en realidad siempre hay algo de lo puramente objetal, pero también hay algo del yo jugado en ese objeto. Por tanto, digamos, narcisístico y de objeto no es una división tan tajante. Sí es una división tajante o más definida cuando veíamos
en la clínica el tema de las parafrenias y de las neurosis, donde allí sí hay una libido narcisística más casi absolutamente en la parafrenia, casi con una casi imposible libido de objeto o muy esforzadamente intentando construirse, mientras que en la neurosis hay una libido de objeto, pero también es una libido de objeto también en un punto al servicio de una satisfacción que tiene que ver con el narcisismo. Bueno, retomando entonces la elección por apuntalamiento o anaclítica, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Tiene en cuenta el modelo en el amor de aquello que está un poco más ligado, justamente como su nombre lo indica, a las pulsiones de autoconservación en el sentido del apuntalamiento, de la anaclisis. Por eso él va a plantear que allí, en la elección por apuntalamiento, hay dos modelos, digamos. La mujer nutricia, en función del primer apuntalamiento del niño en la fase oral, y el hombre protector, que evidentemente alude primariamente a la figura del padre. Pero él no dice ni madre ni padre, él dice la mujer nutricia y el hombre protector. Esta elección, este tipo de elección de objeto, cuando Freud se refiere al hombre, dice que la elección de la mujer nutricia se produce por un pasaje del narcisismo primario a ese objeto de la mujer nutricia. Lo menciono porque es la segunda mención que Freud hace al narcisismo primario. Y ven ahí ya también está el narcisismo primario planteado como perdido. En la medida que hay esa elección a la mujer nutricia, el narcisismo primario se transfiere, podríamos decir, a ese objeto. Algo del narcisismo primario se declina en el sentido de que se transfiere a ese objeto. Bueno, respecto de los 4 tipos de elecciones dentro de la elección narcisista de objeto, Freud va a considerar una elección en función de lo que uno mismo es decir, elegir en el objeto características de la actualidad del yo propio, es decir, respecto del yo actual que se es, se elige en el objeto algo que esté en común, que sea idéntico, casi como un reflejo del propio yo. Se entienden algunas características, no de una manera absoluta. Lo que uno es, dice Freud, en función de lo que uno fue, es decir, en función de que alguien puede elegir en su objeto de amor algo propio que ha perdido. Y aquí se suele decir que esta elección de objeto evoca el yo ideal. Pero hago notar esto, dice a lo que uno fue. No es que uno haya sido el yo ideal, sino que se juega un yo ideal en esa elección. Pero para acceder a ese yo ideal hace falta el otro, que nos presente ese algo de lo que alguna vez realmente fuimos, o supuestamente realmente fuimos. La tercera elección sería, digamos, elegir al objeto en función de lo que de lo que ese yo quisiera o querría ser. Claramente planteado esto
ahí como una elección en función del ideal del yo, del ideal propio del yo, porque un objeto amado puede estar en el lugar del ideal, pero no porque uno quisiera ser eso, sino que puede estar en el lugar del ideal como un objeto admirado, exaltado, etcétera, altamente deseado, pero no por eso tendría que confundirse con lo que uno querría ser. En este caso, es del ideal del yo, por eso es de lo que uno querría ser. Y la cuarta y última cuestión que plantea Freud respecto de la elección narcisística es lo que fue parte o formó parte del sí mismo propio. Es decir, en este sentido, el objeto podría evocar, digamos, cualquier asunto, cualquier cuestión, digamos, de lo que ha sido parte de ese sí mismo. Lo que suele ponerse como ejemplo, digamos, es el niño respecto de la madre, o mejor dicho, el tipo de amor de objeto que habría sobre un hijo. Bueno, esto, pero en general está bien, puede ser, pero en general me parece que cualquier cuestión que en la historia de alguien, de las elecciones de objetos, de su infancia, etcétera, haya formado parte de ese sí mismo propio, de cualquier cuestión que sea considerado muy propia, puede caer bajo esta forma de elección de objeto narcisística. Que Freud pone más del lado de la mujer, es decir, la elección de objeto narcisística, pero en el sentido de preferir ser objeto de amor, de preferir ser amada, de preferir ser amada, reservándose más una elección más francamente objetal, dice él, más una elección de objeto en la mujer respecto de el hijo, que la posición de la mujer de un amor más activo estaría más jugada en relación a los hijos. Bueno, estas son cuestiones que Freud observa y plantea, que no necesariamente son siempre así, por supuesto. Respecto de lo que uno fue, respecto de parte del sí mismo propio, bueno, en general, respecto del narcisismo, o del amor narcisista, o del narcisismo en el amor también, si quieren, podemos considerar la tercera mención que hace Freud al narcisismo primario, dentro siempre del artículo sobre narcisismo, ¿no? Que es cuando él se refiere a lo que llama su majestad el bebé, es decir, aquello que el niño es para los padres. Se dice su majestad el bebé. Y allí Freud dice el supuesto narcisismo primario del niño. Es decir, subrayo, el supuesto narcisismo primario del niño. Supuesto por los padres. Es decir, el niño es para los padres imagen de satisfacción. Imagen de satisfacción, imagen satisfaciente también, si es que existe la expresión, el término, satisfactoria, perdón, imagen satisfactoria, imagen de satisfacción, imagen satisfactoria, en la medida, dice Freud, en que le estarían reservadas al niño todas las dichas, las conquistas, las prerrogativas
que los padres no tuvieron o que alguna vez tuvieron y perdieron, etc. Es decir, el niño queda ahí como emblema de la realización de satisfacciones de los padres, es decir, es claramente un objeto para ese otro o para esos otros que son sus padres. Y Freud dice el supuesto narcisismo primario del niño. Y sigue diciendo que es una desmentida de la sexualidad infantil. Una desmentida de la sexualidad infantil. Claro, esto también está muy marcado, o sea, un poco por la época, ¿no? En donde justamente por lo que Freud bregaba y por lo que Freud fue muy criticado, es por el planteo de la sexualidad infantil. Es decir, él bregaba por el reconocimiento de la sexualidad infantil, una de las bases de su teoría. Y además era muy cuestionado por esto, porque además en la época, en la época justamente la sexualidad infantil estaba desmentida o no reconocida. Pero también esto de el supuesto narcisismo primario del niño, imagen de todas las perfecciones, que está, digamos, diría Duhalde, condenado al éxito, en realidad también plantea ahí como desmentida de la sexualidad infantil. Es decir, que esa imagen del niño es también una imagen asexuada y que es una imagen del niño, ese supuesto narcisismo primario del niño, lleno de perfecciones, etcétera, etcétera, descansa en que no se reconozca la sexualidad infantil, porque da la impresión, por el comentario que hace Freud ahí, que si se empezara a reconocer, esa imagen de perfección ya se tornaría vacilante, ya se tornaría más, no tan claramente, digamos, perfecta como parece. Esto es importante porque Freud lo va a señalar de otra manera en otro lugar, que después les voy a comentar, cuando él se refiere a la identificación. Él allí dice algo respecto de, pero de manera inversa, respecto a la cuestión del modelo, del niño, de los padres como modelo del niño, pero cómo cuando empiezan las manifestaciones de la sexualidad infantil, siempre hay algo de los modelos en imágenes, podríamos decir nosotros, que empieza a vacilar. ¿Por qué empieza a vacilar? Y empieza a vacilar porque está la presencia de la pulsión ahí. Eso es lo que efectivamente dice. Por eso Freud dice, desmentida de la sexualidad infantil. Si admitimos la sexualidad infantil, la pulsión, esa imagen tan perfecta, tan prístina, bueno, empieza a tener ciertos cuestionamientos. Esto me parece un punto importante. Bueno, y finalmente, lo otro por lo que continúa el artículo que quiero referirme es la cuestión de el ideal del yo, en donde aparece la cuarta mención al narcisismo primario, cuando Freud dice que el narcisismo primario declina en favor o algo así, se merma o declina o en favor del ideal del yo, es decir, cuando se gesta para el yo un ideal que el ideal del yo, Freud lo plantea allí como
que se originaría, es una pregunta casi, ¿no?, en una sublimación. ¿Y por qué en una sublimación? Porque, digamos, el destino de pulsión, de sublimación, de la sublimación, consiste precisamente en que hay un cambio en la meta y hay una desexualización de la pulsión. Entonces, la génesis, digamos, del ideal, del yo, tendría que ver ya con la desexualización que le exige, digamos, a la pulsión y a la libido también. Es decir, cuando la carga de objeto libidinal, sexual, se desexualiza, que puede formar el ideal del yo, algo de los objetos, pero ya desexualizado. Por eso Freud se refiere a los preceptos morales de los padres, que van formando el ideal del yo, y que tiene que ver con la presencia ya de la cultura y de todos los sucesores, digamos así, de los padres, la educación, los educadores, etcétera, etcétera. Pero el tema es que el cumplimiento con el ideal del yo va a generar una satisfacción también narcisística. Y también en este punto es donde aparece esta cuestión que yo les venía planteando desde el principio, si el yo ideal es narcisismo primario o no, o qué pasa con este yo ideal. Porque lo que Freud dice, más o menos textualmente, es que a través del ideal del yo, o que por el ideal del yo, se procura o marca la dirección de una satisfacción que se podría alcanzar y que esto tendría que ver con un yo ideal. Pero él agrega que sería algo que se aproxima a lo que habría sido la satisfacción del yo real en la infancia. Es decir, fíjense que hay un juego ahí tenemos tres términos: yo real, yo ideal, ideal del yo. A través del ideal, pasando por el ideal, cumpliendo con algo del ideal, se está posibilitando una satisfacción que sería del orden de un yo ideal, pero él no dice que este yo ideal era ese narcisismo originario primario del niño, sino que se aproximaría a lo que habría sido la satisfacción del yo real en la infancia. Es decir, a lo que habría sido aquel Su Majestad el bebé de la desmentida de la sexualidad infantil, etc. Es decir, que el yo ideal ahí queda como un efecto, digamos, ahí, como un efecto de satisfacción, como un alcanzar momentáneamente por cumplir con algo del ideal del yo y los preceptos morales, cierta satisfacción que llamamos yo ideal, que sería parecida a esa satisfacción del yo real, de lo que habría sido, dice aparte. Habría, es condicional, ¿no? Suponemos que habrá sido esa, habrá sido así. De manera que el yo ideal ahí tiene que ver, después lo vamos a ubicar por ahí en la tópica de lo imaginario con Lacan, pero ahí el yo ideal me parece que tiene más que ver con cierta acomodación
imaginaria, digamos, ideal, pero ideal como sinónimo de ahí, de algo que se cumple momentáneamente, pero que no perdura, sino que tenemos momentos en que eso se produce y que se produce por cierta acomodación al ideal del yo, es decir, por estar el sujeto en un punto, digamos, adecuado o en el punto más adecuado posible en relación al cumplimiento de cierto ideal del yo. Ideal del yo que después va a tener, esto no está explicitado en el artículo sobre narcisismo, pero después va a tener que ver con las identificaciones edípicas, etc. Bien, y hay una instancia más que Freud considera, que es la que él llama la conciencia moral, que sería la que regula, la relación del yo actual con el ideal del yo, en el sentido de que esa distancia y esa tensión que podría haber entre el yo actual, es decir, lo que yo soy en relación a ese ideal del yo, está regulado por una instancia crítica que Freud llama la conciencia moral. La conciencia moral en todo caso sería también, digamos, un antecedente junto con el ideal del yo de lo que en la segunda tópica va a ser el superyo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero digo, lo que mide, aparece esta otra instancia, como la que mide la distancia entre el yo actual y el yo ideal. Entonces, fíjense que tenemos yo actual, esta distancia, dije el yo ideal, entre el yo actual y el ideal del yo. Repito entonces, para no confundir, la conciencia moral sería lo que mide la distancia entre el yo actual y el ideal del yo. Fíjense que tenemos la conciencia moral, el ideal del yo, el yo actual, el yo ideal. Bueno, podríamos decir, en cuanto el yo actual más se aproxima, digamos, a el ideal del yo, más, digamos, cerca está de producirse esa imagen de yo ideal, que sería ese acercamiento, digamos, a aquella satisfacción del yo real en la infancia, que habría tenido el yo real en la infancia. Y lo que mide esta distancia sería la conciencia moral. Freud rastrea de la conciencia moral, en el artículo El narcisismo, el origen y plantea cómo en alguna psicosis este observador moral es externo, que después se internaliza, pero que algunas psicosis lo plantean, bueno, como el perseguidor externo, que estaría observándonos todo el tiempo, por ejemplo, bueno, casi como un delirio, digamos, pero bueno, lo plantea como un antecedente de una instancia a otra, digamos, de una alteridad que luego se introyecta, digamos, en el yo y funciona como conciencia moral, como conciencia moral. Bueno, hasta aquí, digamos, creo que lo más importante del concepto de narcisismo y del artículo Introducción del narcisismo está planteado. Bueno, hay otras cuestiones a las que Freud se refiere que son más detalladas y que habría que ir párrafo por párrafo porque son cuestiones más particulares que él va comentando. Bueno, me parece que no hacen a la cuestión en cuanto al objetivo de estos audios. Yo voy a seguir tomando de siempre en Freud, voy a seguir el próximo audio
lo voy a llamar, lo voy a denominar la identificación, porque me voy a referir al capítulo 7 de Psicología de las Masas, donde Freud trata algunas identificaciones, no, por supuesto que no concluye para nada el tema de la identificación, pero que tiene que ver con lo que aquí dijimos de la nueva acción psíquica, y evidentemente sí aclararles que libido de objeto y narcisista, elección de objeto e identificación, son términos siempre que se comunican, se superponen, se mezclan. Bueno, siempre esto en todo hecho psíquico está en juego siempre esta mezcla de cuestiones. Decía, voy a seguir por la identificación y ese audio lo voy a titular la identificación. Y después de referirme a eso, voy a tomar los conceptos o la manera, mejor dicho, en que Lacan relee el narcisismo freudiano. Y bueno, tengo que pensar qué título le pongo a ese audio, después se los comento. Entonces, seguimos en el audio, la identificación.